Buenas noches, mi nombre es María Gracia Yardina, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy les voy a estar explicando brevemente lo que es la obligación tributaria. Conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos tienen el deber de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Estos impuestos, tasas y contribuciones se encuentran establecidos en cuerpos normativos inscritos en leyes especiales tributarias, en las cuales se crea la obligación impositiva y se establecen los contribuyentes que estarán obligados a cumplirla. Las obligaciones que corresponden a los contribuyentes pueden ser de tipo formal y de tipo material, donde las de tipo material corresponden al pago del tributo y las del tipo formal a los deberes formales, que estos deben cumplir por el mandato de ley tributaria que crea el impuesto, la contribución o la tasa. Los convenios entre particulares. Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar los medios de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos, a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de impuestos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada ni restitución de derechos arancelarios. El término de autonomía de obligación tributaria se utiliza para hacer referencia de que solo las personas que la ley señala como responsables de cumplir con el pago del tributo se comprometen a realizar el pago del mismo. Esta no puede trasladarse, ya que es personalísimo del sujeto que la ley señala contribuyente, por lo tanto, no puede renunciar a su obligación que la ley le ha impuesto. El establecimiento de un impuesto supone siempre para quien lo paga una disminución de su renta y por tanto un deterioro de su poder adquisitivo. Esto puede provocar variaciones en la conducta del sujeto que afecten a la distribución de la renta y de los factores. Por otro lado, algunos impuestos al incidir sobre el precio de los productos que gravan, es posible que los productores deseen pasar la cuenta del pago del impuesto a los consumidores a través de una elevación en los precios. Tipos de sujetos en la obligación tributaria. Existe el sujeto activo, el cual es la parte que dispone de legitimidad para exigir que la otra parte cumpla con la obligación que contrajo. En el derecho tributario existe un solo sujeto activo en la relación jurídica y este puede ser únicamente el Estado, ya que es el único que goza de la soberanía necesaria para ser facultado con potestad tributaria. Existe también el sujeto pasivo, el cual es el contribuyente. Este es el que realiza el hecho imponible, demostrando la capacidad económica que la ley dispone. Es el sujeto pasivo principal, identificable a partir de la disminución definitiva de su patrimonio, en proporción simétrica al incremento determinado en el patrimonio de la hacienda pública, por efecto de la realización de un hecho imponible. ¿Quiénes son contribuyentes? Basándonos en lo que dicta el Código Orgánico Tributario en su artículo 22, son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer, en numeral 1, en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Numeral 2, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho. Numeral 3, en las entidades o colectividades que constituyen una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Asimismo, estos tipos de contribuyentes están obligados a pagar los tributos que les correspondan en cumplimiento con los deberes impuestos por el Código Orgánico Tributario. ¿Cuáles son los deberes de los contribuyentes? Los deberes formales son las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales por delegación de la ley impongan a los contribuyentes responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos. Dentro de esos deberes encontramos presentar la declaración de renta a los 3 meses siguientes al cierre de su ejercicio económico, hacer el respectivo pago en los casos en los que lo merite, la emisión de las facturas o comprobantes que soporten las operaciones de venta deberán cumplir con las especificaciones establecidas por la Administración Tributaria en materia del impuesto al valor agregado. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias, exhibir a los funcionarios competentes lo solicitado, inscribirse en los registros pertinentes al RIF, colocar el número de inscripción en los documentos solicitados, solicitar al CENIAT permisos previos o habilitación de locales, dar cumplimiento a las leyes tributarias y comparecer a las oficinas del CENIAT cuando sea requerido. El domicilio es el lugar en el que se establece la residencia, con vocación de permanencia y voluntad de implantarse en ese preciso lugar. En las personas físicas,
El domicilio es el lugar de su residencia habitual y en las personas jurídicas el domicilio será aquel fijado en sus estatutos o en sus normas de fundación. Según prescribe nuestro Código Civil en su artículo 27, para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determina la ley de enjuiciamiento civil. De esta forma podemos afirmar que existe un domicilio real, que es el que elige cada persona con total libertad, tanto para establecer su hogar como sus negocios, y por otro lado, un domicilio legal que es determinado a través de las normas, donde el individuo no tiene posibilidad de elección. A título de ejemplo de este último grupo, el domicilio del menor de edad será el de sus padres o sus tutores legales. Además, el individuo podrá constituir domicilios para determinados actos concretos en su vida, tales como para oír notificaciones, así como las vecindades administrativas no coincidentes con el efectivo domicilio. Referente a las personas jurídicas, en el artículo 28 del Código Civil, prescribe que el domicilio corresponderá al primer lugar fijado en sus normas o estatutos. En caso de no disponer, acudiremos al lugar en donde se haya constituido su representación legal o el último lugar donde se desempeñen sus principales funciones. Diferencias entre domicilio, domicilio general, domicilio especial y residencia. Domicilio, en su sentido civil genuino, es el lugar que la ley considera como centro o sede jurídica de la persona. Así se habla de domicilio, para indicar unas veces la vivienda que se ocupa y otras la población o distrito, región o país donde se reside. El domicilio general y el domicilio especial, como quiera que la ley pueda considerar sede de la persona, un sitio a unos efectos o para unos asuntos y otro para otros, se puede distinguir. El domicilio general, que es el lugar que la ley estima sede de la persona para la generalidad de las cosas, y el domicilio especial, que son diversos lugares que la ley estima sedes de las personas para ciertos asuntos solamente. Por ejemplo, domicilio fiscal, que rige para el pago de impuestos; domicilio procesal, que rige a efectos de la competencia de los tribunales; domicilio mercantil, que es el de los comerciantes en lo que concierne a los actos y contratos mercantiles; domicilio administrativo, que es el que rige a tales efectos, entre otros. Y la residencia habitual, que es un concepto estadístico utilizado principalmente en los censos de población y habitación. Se entiende por residencia habitual el lugar en el que la persona vive en el momento del censo y en el que además ha estado y tiene la intención de permanecer en él por algún tiempo. La obligación tributaria se extingue en los siguientes medios comunes. La primera es el pago, que es cuando se cancela la prestación debida por el sujeto pasivo. La segunda es la compensación, que es cuando existen mutuos deudores y mutuos acreedores. La tercera es la confusión, que es la unión de una misma persona en calidad de deudor y de acreedor. La cuarta sería la remisión, el cual es un acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del crédito que tiene contra el deudor. Y la última es la declaratoria de incobrabilidad, que es cuando se declaran incobrables las obligaciones tributarias y sus accesorios y multas conexas, siempre y cuando estos casos se encuentren contemplados en la ley. ¿Quiénes ejercen el pago? Todas las personas, sean naturales o jurídicas, están obligadas a pagar los impuestos que establece la ley. ¿Dónde se realiza el pago? Puede realizarse por medio del portal del CENIAT o dirigiéndose a cualquiera de sus oficinas. ¿Cuándo se realiza el pago? De tratarse del impuesto sobre la renta, deberá cancelarse en los primeros 3 meses del año. ¿Cómo se realiza el pago? Primeramente deberá realizarse la declaración de impuestos y brevemente le será asignado el valor correspondiente a cancelar, que será en un valor pecuniario en moneda de curso legal. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz día.